Para f de x la función por tramos 3x menos 4 para los x menores o iguales que 2 y sistema menos x para los x mayores que 2 y g de x la raíz de 4x menos 3, obtener g o f de x. Primero vamos a evaluar la condición que me permite y que me indica cuándo yo puedo hacer la compuesta g o f de x. Entonces vamos a decir el recorrido de f interceptado con el dominio de G tiene que ser distinto de vacío. Vamos a calcular primero el dominio de G. Y el dominio de G son los 4x menos 3, que es mayor o igual que 0. Vamos a decir que 4x mayor o igual que 3, donde x debe ser mayor que 3 cuartos. O sea, el dominio de G es el intervalo 3 cuartos hasta infinito positivo. Ahí tenemos el dominio de G. El recorrido de la función lo vamos a evaluar de otra manera. Vamos a decir lo siguiente. Esta función le voy a llamar f1 y esa función le voy a llamar f2. Entonces primero vamos a hacer la función compuesta g o f1, donde la condición va a ser que el recorrido de f1 intersectado con el dominio de G debe ser distinto de vacío. Tenemos la función 3x menos 4 para los x menores o iguales que 2. Entonces vamos a buscar el recorrido de f1, o sea, el recorrido de esto. Entonces aquí vamos a hacer aparecer el 3x menos 4. Entonces multiplicamos por 3, me queda 3x menor o igual que 6, y ahora le vamos a restar menos 4. Y eso va a ser 3x menos 4 menor o igual que 2. Significa que el recorrido de esta función, que yo le llamé f1, va a ser los menores o iguales que 2. O sea, el recorrido de f1 son del menos infinito a 2. O sea, significa entonces que la intersección de menos infinito a 2 interceptado con el dominio de G, pero el dominio de G es de 3 cuartos a más infinito. ¿Y cómo podemos ver si eso tiene o no tiene intersección? Podemos hacer un dibujito. Vamos a poner el 2, vamos a poner el 3 cuartos. Una de los conjuntos me dice de menos infinito a 2, o sea, de ahí hasta ahí. Vamos a tomar en cuenta el 2, lo tenemos que considerar, por lo tanto, esto lo vamos a churrar de ahí para allá. Y el otro intervalo me dice de 3 cuartos más infinito, pero 3 cuartos más infinito es de ahí para allá. Incluye 3 cuartos, sí que lo vamos a considerar, pero ahora el achurado lo vamos a poner en otro sentido. Donde se intersecta la línea en la intersección, lo que significa que tenemos intersección. O sea, la intersección es el intervalo 3 cuartos, 2. ¿Qué significa? Que podemos hacer la función compuesta g o f de 1. Primero vamos a evaluar que lo podemos hacer y después lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la función compuesta g o f2. Y g o f2 tenemos que decir que el recorrido de f2 intersectado con el dominio de g tiene que ser distinto de vacío. f2 es esa función, o sea, es i igual a 7 menos x para los x mayores que 2.
Vamos a formar ahí la expresión de 7 menos x, entonces multiplicamos por menos 1 para que quede menos x menor que menos 2 y ahora le vamos a sumar 7 y vamos a obtener 7 menos x menor que 5. Significa que el recorrido de F2 son los menores que 5, o sea, de menos infinito hasta 5 abierto. Ahora, ahí tenemos el recorrido de F2 y lo que tenemos que hacer es ese recorrido de F2 intersectarlo con el dominio de F. Entonces decimos menos infinito a 5, lo vamos a intersectar con el dominio de G, que es 3/4 hasta más infinito. Y por supuesto que eso tiene intersección, ya que si hace rato intersectamos hasta el 2 y ahora estamos intersectando hacia el 5, la intersección me va a dar el conjunto 3/4 hasta 5 abierto. Y esto yo sé que es distinto de vacío, por lo tanto puedo hacer la función compuesta G o F2. Y ahora viene las funciones compuestas. Para la función compuesta vamos a decir G o F de X va a ser G o F1 y vamos a hacer G o F2. Y aquí mismo vamos a evaluar su dominio. Vamos a decir que son los X que pertenecen al dominio de F1, tal que F1 debe pertenecer al dominio de G. Y lo mismo para esta expresión. Son los X que pertenecen al dominio de F2, tal que F2 va a pertenecer al dominio de G. Y ahí me va a quedar la expresión analítica y el dominio de esta expresión analítica. Entonces vamos a decir G o F de X va a ser igual a G compuesto con F1, pero F1 es la expresión 3x menos 4. Y ahora decimos, para los X pertenecientes al dominio de F1, y el dominio de F1 son los menores iguales que 2, tal que F1, que es 3x menos 4, debe pertenecer al dominio de G. Pero el dominio de G son del 3/4 a más infinito. Ahora decimos, para la segunda parte, G o F2, pero F2 es 7 menos X, tal que X debe pertenecer al dominio de F2, pero el dominio de F2 son los mayores que 2, tal que F2, que es 7 menos X, debe pertenecer al dominio de G, pero el dominio de G está dado como 3/4 a más infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los X que están en ese intervalo y los X que están en ese intervalo. Entonces decimos separadamente 3x menos 4 va a ser mayor o igual que 3/4. Decimos 3x es mayor o igual que 3/4 más 4. 3x es mayor o igual que 19/4. Finalmente, x es mayor o igual que 19/12. Significa que x pertenece al intervalo 19/12 hasta infinito positivo. Ahora,
nos va a quedar, para esto, 7 menos x tiene que ser mayor o igual a 3 cuartos. Decimos menos x es mayor que 3 cuartos menos 7. Menos x mayor o igual que, podemos decir, esto es 4, 3 por 1 son 3, 4 por 7, 28. Entonces me queda menos x mayor o igual que menos 25 cuartos. Si multiplicamos por menos 1, me va a quedar que x es menor o igual que 25 cuartos. Por lo tanto, x pertenece al intervalo menos infinito 25 cuartos. Ahora con eso yo tengo casi definido el dominio de cada una de las expresiones. Ahora ya tenemos a dónde pertenece cada x. Podemos hacer la intersección entre estos dos conjuntos para obtener el dominio y después finalmente calcular la función compuesta. Entonces aquí decimos g o f de x va a ser igual a g evaluado en 3x menos 4. La intersección entre ese conjunto y ese conjunto me da el intervalo 19 doceavos hasta 2. Y la intersección de ese conjunto con ese conjunto me da el dominio para x pertenece al intervalo 2 hasta 25 cuartos. Ahora vamos a terminar la función compuesta diciendo g o f de x va a ser igual a g evaluado en esa función, pero ¿qué es lo que le hace g? Lo multiplica por 4, le resta 3 y le saca raíz. Por lo tanto significa que al 3x menos 4 lo multiplica por 4, le resta 3 y le saca raíz. Y eso sucede cuando x pertenece al intervalo 19-12 hasta 2 cerrado. Lo mismo para esta expresión. Al 7 menos x lo multiplica por 4, le resta 3 y le saca raíz. Cuando x pertenece al intervalo 2 hasta 25 cuartos. Finalmente voy a obtener que la función compuesta g o f de x va a ser igual. 4 por 3 son 12x. Aquí vamos a obtener 4 por 4 son 16, menos 3 son 19 y eso en raíz. Y eso va a suceder cuando x esté en el intervalo 19-12 hasta 2. Vamos a decir menos 4x, 4 por menos 4x. Aquí nos va a quedar 4 por 7 son 28, menos 3 y eso es 25 en raíz para que x pertenezca al intervalo entre 2 hasta 25 cuartos cerrado. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión analítica de la compuesta con su respectivo dominio.